Muy bien, entonces vamos a iniciar la lección número 3 de la introducción de la base de datos y después, casi la parte final, vamos a levantar el secuenciario para que ya, como les mencioné, para que vayan a estar relacionándose con ese gestor de base de datos. Bien, entonces vamos a recordar rápidamente de qué vamos a hablar y los objetivos que vamos a plantear en esta sesión. Vamos a hablar rápidamente de tipos de relaciones que se ha visto ya en la sesión anterior, algo rápido nada más, y ahí venimos al modelo lógico. Y dentro de este modelo lógico vamos a hablar de lo que sería la normalización de la base de datos, que forma parte ya de las estándares de buenas prácticas, ¿no? Al momento de que se realiza un diseño de la base de datos de cero. Después vamos a hablar sobre tipos de datos, vamos a ver también modelo físico, el último modelo para que esa base de datos esté concisa y que ya es implementarlo, ¿no? En SQL Server, y hablar de las categorías y de las sentencias SQL que se siguen actualmente. Bien, entonces, dentro de los tipos de relaciones ya habíamos visto los tipos de relaciones de uno a uno, que precisamente consta de que, digamos, ¿no? Si hay una tabla A y otra tabla B, solamente se puede ir relacionando de uno a uno. Como tenemos este ejemplo, evidentemente un alcalde solamente va a tener que regirse dentro de un distrito, ¿verdad? Y asimismo, un distrito, dentro de un distrito va a estar regido y gobernado por un propio alcalde. Entonces, esa es la relación más práctica que ustedes pueden entender mejor. Bien, otro tipo de relación que también se había visto la semana pasada es de uno a muchos, y es que consta de dos tablas, al igual que una tabla A, que puede estar relacionada de muchas formas, ¿no? Con la tabla B. Tenemos este ejemplo práctico, digamos, de una empresa de negocios, donde dentro de un departamento pueden estar o puede tener muchos empleados. Y a su vez, muchos empleados pueden estar trabajando, laborando dentro del departamento. Claro que esto aquí va a depender mucho, como les dije, del tipo de negocio que se está analizando, las restricciones, las reglas del negocio que se plantea al inicio y que puede variar eso. Por eso es que le estoy planteando así como ejemplo nada más. Y por ello les dije también que dentro de que ustedes armen su proyecto, van a tener que justamente hacer esas restricciones de qué forma van a relacionarse ciertas entidades. Muy bien, entonces dentro de aquí ya vendría a formar parte el último tipo de relación, que debería ser de muchos a muchos, y que también lo hemos remarcado la semana pasada. Dentro de este ejemplo práctico, ¿no? Dentro de que un grupo de estudiantes puede estar en muchos cursos, y muchos cursos pueden al tener o albergar muchos estudiantes, ¿no? Esta relación es bastante práctica para entender este tipo de relación. Entonces, ya recordando ese aspecto, vamos a plantear el modelo lógico, que este modelo lógico es el que, digamos, plantea mucho mejor las entidades, busca tener mejoras en cuanto al modelo conceptual. En este modelo lógico lo que se busca es también dar realidad a un tipo de dato, tal vez mejorar la estructura de cómo se van a relacionar entidades con otras entidades, y es así donde se van a crear mucho más entidades de las que no se había previsto en el modelo conceptual. Por es que decimos, o se dice que no especifique cómo se almacenan los datos en el disco duro o en la memoria, ni qué tecnología de base de datos se utilizará. Esta parte de la tecnología es la que se va a ver en el modelo físico recién, pero previamente se tiene que implementar este modelo de acuerdo a ciertas, digamos, ¿no? Regiéndonos a estándares de buenas prácticas. Los componentes dentro de este modelo lógico ya habíamos visto que eran tablas, filas, columnas, y que es así que también se va a relacionar mediante ¿qué? Primary key. Esas primary key o llaves primarias es una parte fundamental dentro de una base de datos relacional porque nos permite no solamente generar toda la base completa y que justamente como su nombre implica, relacional, que esté relacionado entre unas y otras, sino que también nos permite que garantice que no haya registros duplicados. Aquí justamente lo dice. Y que en cada fila puede ser referenciada sin ambigüedad. Eh, digamos, ¿no? Hablamos de un ejemplo práctico. Aquí nosotros, dentro de la clase, somos algunos son estudiantes. Digamos que
vamos a importar un producto. Por ejemplo, Elizabeth, Juan y Nick, ustedes tres van a importar un producto, no sé, de cualquier aplicación, ¿no? Eh, Y da la casualidad que ustedes importan un producto que sea igual, ¿ya? Entonces, a ustedes les va a llegar el producto, pero a uno de ustedes va a venir el producto con fallas. Entonces, ¿cómo ustedes pueden identificar, o cómo la empresa puede identificar de qué producto realmente está fallido o presenta fallos para ustedes cuando hagan el reporte y todo ello, ¿ya? Eh, se mantenga, digamos, ¿no? El diálogo y qué se puede hacer después. Entonces, partiendo de este aspecto, como los tres productos son similares a nivel de físico, ¿sí? Tal vez sus características, sus componentes, pero lo que distingue entre los tres productos que ustedes han importado es precisamente el código de identificación, que de por sí todo producto a nivel de importación siempre tiene un código que pasa por aduanas y es que precisamente cómo se identifica cada uno. Entonces, basado en ese ejemplo, ya se puede partir de qué realmente se entiende por idea de primario en primer key. En pocas palabras, es el campo, o la característica o el atributo de un producto, de una entidad que nos va a permitir diferenciar de unos y otros. Nada más. En nuestro caso, simplemente es como es nuestro DNI, pues. Yo lo había mencionado ya en la sesión pasada. Ahora, aparte de este llave primario, primer key, lo siguiente venías a mención debería ser la idea de foránea. ¿Por qué? Porque para establecer una relación entre una y otra, de una entidad a otra entidad, es necesaria no solamente una primary key, sino una foreign key. Una llave foránea que conecte de manera, digamos, ¿no? Conectativa o, digamos, ¿no? Diferencial en cuanto a una entidad principal. Entonces, por eso decimos que dentro de un conjunto de tabla, háblase de tabla hija o una referenciada, que hace referencia a una columna o conjunto de columnas, entre tabla. Y la tabla maestra o referenciada va a ser, la maestra mayormente es la que lleva la primary key, ¿sí? O la referenciada, de la cual se quiere hacer referencia. Y así no se entiende, vamos a verlo de este aspecto también, porque ya que estamos hablando a nivel de tablas relacionales, es necesario remarcar este punto porque forma parte de los componentes que ya también lo había mencionado dentro de este modelo lógico. Entonces, dentro de la base de datos relacional, tal cual como lo se dice ahí, en una tabla es una estructura organizada que almacena datos, evidentemente. Cada tabla se compone entre filas y columnas, es lo que ya ha sido mencionado también, y que cada fila en una tabla representa una entidad de nivel. Ese es un dato importante. Y que cada columna representa un atributo o propiedad de esta entidad. Véase esta pequeña tabla de tabla de trabajadores y hay que inmediatamente identificar las entidades o los componentes, mejor dicho, los componentes que las cuales vas a hacer trabajar o vas a trabajar en base a estas. ¿Cómo cuáles? Primero, el nombre de la entidad. Ahí está la entidad de trabajadores o la tabla de trabajadores. Vemos que cuenta con ciertos campos. Los campos simplemente son las cabeceras a nivel de tablas. Si vemos a nivel de tablas como Excel, ¿no? Son digamos, las cabeceras de cada tabla. Pero en cuestión de base de datos, esas cabeceras van a ser llamadas campos. Y que esos campos son realmente atributos. ¿Y qué eran atributos? Atributos eran que las características que va a tener una entidad previamente ya evaluada. Entonces, dentro de esta entidad de trabajadores, cuenta con un código, cuenta con un nombre, la edad respectiva, el sexo y el teléfono que va a formar parte de cada trabajador. Muy bien. Vean ustedes que también, muy aparte de estos 5 atributos, va a haber uno que es el que va a ser mucho más importante que otros. Y es precisamente la llave primaria. Esa llave primaria va a ser el campo fundamental por la cual se va a buscar la relación entre una entidad y otra entidad. Por ejemplo, ¿no? La entidad de trabajadores con la entidad de áreas de trabajo, qué sé yo. Con la entidad de clientes, ¿no? Con la entidad de empresas, qué sé yo. Entonces, ya especificado ese aspecto, vamos a ver que a continuación las otras filas que vienen son precisamente son los registros de cada trabajador.
Un registro también se conoce como filas a nivel de tablas, pero si queremos ser mucho más técnicos en ese aspecto de la base de datos, vamos a hablar que son tuplas, ya, son tuplas. Y que esas tuplas van a ser regidas en base a, a un llenado de la tabla y que cada llenado va a ser un registro como tal. Por ejemplo, aquí esta primera persona llamada Vidal, de 22 años, sexo masculino, de bueno, su teléfono, cuenta con un código único, digamos único. A continuación está Carmen, ella 23 años, ¿no? Femenino, su número. Y finalmente está Alonso. Estas tres personas, tres registros, tres tuplas, tres filas, son distintos entre ellas. ¿Por qué? Porque tienen códigos distintos. Entonces, identificamos ahí directamente que dentro de esta tabla de trabajadores existe tres, tres personas que van a formar parte de nuestra entidad de trabajadores. Ahora, entonces, no se olviden, esto es un aspecto importante. Entidad, a los atributos, un atributo principal que es la llave primaria, y las tuplas o filas, registros que va a tener cada tabla en base o según nosotros vayamos llenando las tablas. Esas tablas nosotros las vamos a llenar con un gestor de la base de datos y en nuestro caso es SQL Server, pero entiéndase que esa tabla como tal va a ser llenada con cualquier gestor. ¿Ya? Ojo, estamos hablando de una base de datos relacional porque es precisamente la relacional que trabaja a nivel de tablas. Entonces, ya viendo esa parte fundamental de cómo se trabaja dentro de esta base de datos relacional, vamos a tener unas ciertas consideraciones porque al momento de nosotros que planteamos un diseño, ¿no? Desde cero, a veces podemos tener ciertas dificultades. Por ejemplo, aquí, en cuanto a la relación de uno a uno, nosotros podríamos tal vez plantear este tipo de ejemplo de que dentro de la tabla de países, ¿no? Evidentemente, un país va a simplemente tener una sola bandera, ¿verdad? Entonces, la relación entre país y bandera es evidente, de que cada país solamente va a tener una sola bandera y un país, bueno, y una bandera va a ser asignada a un país. Entonces, es una relación de uno a uno y también, ¿no? Ahora, si ustedes quieren buscar la relación dentro de estas dos tablas, ustedes pueden surgir esta duda, les puede surgir esta duda. ¿Dónde es que voy a colocar la llave Frania? ¿No? Vemos que dentro de esta tabla de país, ya, la llave primaria, la primary key, es evidentemente o el campo de ID país. Ahí está. Y de la tabla de bandera es ID bandera. Ahí está. Pero si yo quiero buscar la relación, no solamente basta con tener una llave primaria, sino una llave foránea. Entonces, planteate lo siguiente. ¿Dónde vas a colocar esa llave foránea? ¿En la tabla de países o en la tabla de banderas? Ya. La respuesta a esa duda es que en este tipo de relación no hay ningún problema. ¿Ya? Puedes ponerlo tanto la llave foránea, que va a ser referenciada a a la otra tabla que quieres relacionar, como este caso. Dentro de esta tabla de bandera, yo estoy colocando aquí ID país que está referenciando a la tabla de país. O también aquí, dentro de la tabla de país, estoy colocando un atributo, un campo adicional que referencia como llave foránea, aquí a la tabla de bandera. Entonces aquí la lectura es rápida. Identificamos una bandera de ID 4444 de cierto tamaño, ¿no? Que así uno tiene una fecha de creación, pero esta bandera, ¿de quién es o de qué país es? Entonces identificamos que esta bandera pertenece al país con ID 111. ¿Y qué es ese país? Uy, es Colombia, ¿verdad? Ya, entonces, digamos, es de esta forma en cómo, digamos, el gestor de base de datos lo interpreta de una manera rápida. Va a buscar esa referencia o esa llave foránea que va a apuntar directamente a la tabla que se hace justamente de esa referencia. Entonces, para resumir todo lo que he comentado, puedo decir que en esta relación de 1 a 1 no hay ningún problema si es que se coloca la llave foránea en la tabla, en la primera tabla o en la segunda tabla.
es, digamos, ¿no? Prescindible ese aspecto de poner o adicionar un campo dentro de una tabla u otra. Ya, este es, por ejemplo, este es el tipo más ideal de que se nos puede presentar, porque ya vamos a ver que va a haber un caso mucho más complejo, que hay que tener mucho más cuidado. Después de este tipo de relación, vendría a ser lo que sería la relación de uno a muchos, que aquí en este ejemplo también vemos, ¿no? Dentro de la tabla de autores existe evidentemente un registro, cada uno con su ID de autor, ahí está con su nombre y apellido, y que también tenemos una tabla de libros, bueno, aquí se me pasó libros, a ver, ahí está, ahora sí. Claro, ¿no? Aquí tienes, cada libro tiene su ID, el título y año de publicación. Ahora, aquí directamente ya le había puesto el ID del autor que vas a referenciar a la tabla de autores. ¿Por qué? Porque cuando se trabaja en este tipo de relación de uno a muchos, la duda principalmente que ustedes, bueno, yo les he planteado de dónde ustedes deben ponerlo, en este caso es en la tabla que tenga mucho más peso, ¿no? Que sea mucho más, digamos, ¿no? Numéricamente o verbalmente suene mayor. Es lógico que uno es menor que infinito, ¿verdad? O muchos. Este otro símbolo de infinito también hace, sí, hace analogía o significado a la tabla de muchos, ¿sí? A veces también lo van a ver de este aspecto, que muchos lo van a relacionar con este símbolo de infinito. Entonces, ¿quién es mayor? ¿Uno o muchos? Claro, lógicamente es muchos, ¿verdad? Entonces, es ese tipo de relación justamente que te va a indicar y te va a decir dónde vas a poner esa llave foral. Por eso es que yo lo he puesto aquí dentro de esta tabla de libros, que claro, como ustedes pueden decir, eh, este autor ID, ¿no? O el ID del autor, obviamente no es un atributo de un libro, pero al momento de nosotros generar una base de datos relacional, ya vendría a ser obviamente un atributo, pero es un atributo especial, que es una llave foránea, que nos va a permitir conectar este ID con el ID de cada autor. Por eso es que vamos a leer de esta forma, pues, ¿no? Dentro de este libro, con ID 1, de título 100 años de soledad, con fecha de publicación 1967, pertenece al autor 111. ¿Y quién es ese autor? Allá, lo que ustedes van a hacer es irse a la tabla y buscar dentro de todo el ID de todos los autores dónde está el 111. Y es aquí, ¿verdad? ¿De quién es? De Gabriel Martínez. Ahí está. Entonces, esta es la forma en cómo se coloca una llave foránea dentro de este tipo de relación. Ya, hasta ahí yo creo que todo está entendible, ya que, digamos, ¿no? Poco a poco se va a incrementar un poquito más la dificultad y pasamos ya a este tipo de relación. Esta relación que debería ser de muchos a muchos. Eh, Hay que tener bastante cuidado en este aspecto porque, digamos, justamente con la premisa de la pregunta, ¿no? ¿Dónde poner esa llave foránea? ¿En qué tabla? ¿En la primera o en la segunda? Es que también se tiene que mantener esa pregunta. Veamos este ejemplo práctico, donde tenemos la tabla de alumnos y la tabla de cursos. Obviamente alumnos con ciertos registros, ¿no? Como su ID, apellido, nombre y correo. Y también la tabla de cursos, que tenga ID de cursos, nombre y también el ID del curso. Perdón, el ID del alumno, ¿ya? Ahora, yo podría simplemente mostrar este aspecto, ¿ya? Porque simplemente ahí ya van a ser los atributos que son propios de cursos y propios de alumnos, ¿ya? Ahora, ¿dónde voy a poner esta llave foránea? ¿No? O pongo aquí en esta tabla el ID del alumno, o pongo esta tabla, agrego aquí otro campo que referencie a la tabla de cursos, o sea, un ID curso. De hecho, este tipo de forma ya que se plantea o lo que he mencionado no es correcto. ¿Ya? Aquí simplemente he mostrado un ejemplo, ¿no? Poniéndolo de ID alumno dentro de esta tabla de cursos. Pero si yo lo hubiese puesto ID cursos aquí con otra tabla, perdón, con otro campo u otra columna,
u otro atributo dentro de esta tabla de alumnos, también estaría mal. ¿Por qué? Porque precisamente dentro de este tipo de relación ese es el gran problema. Si es que nosotros no colocamos de otra forma, lo que va a suceder es que se nos va a acumular varios registros y va a ser muy repetitivo en ciertos casos. Y justamente cuando se haga una base de datos concisa, lo que nosotros siempre vamos a evitar es que se evite primero la duplicidad ¿de qué? De registros, la atomicidad y todo ello. Entonces, ¿cuál es la solución que se plantea en este tipo de casos, ¿no? Este tipo de relación en específico? Y es que se va a tener que crear una nueva tabla. ¿Por qué una nueva tabla? Esta tabla, que se va a hacer creada bajo una lógica, ¿no? Concisa, va a ser una intermediaria para que estas dos tablas sean relacionadas. Veamos entonces la solución de este ejemplo. Se mantiene esta tabla de alumnos, también se mantiene esta tabla de cursos, pero lo que sucede es que estoy añadiendo un tipo de tabla, ¿no? Cualquiera, pero que en esta tabla, fíjense ustedes que estoy simplemente poniendo los atributos de qué, de ID curso y de qué, de ID alumno. Que de esa forma estoy relacionando qué cosa. Le estoy relacionando por el lado izquierdo el ID curso, aquí está, por el lado izquierdo ahí está, ID alumno con ID alumno, y el lado derecho ID curso con ID curso. Entonces, ¿cómo vendría a ser la lectura, ¿no? De un gestor normal y en un ejemplo así, ya dentro de un select y todo ello, digamos, ¿no? Para este alumno de 1111, Martínez Gabriel con tal correo, ¿ya? Que va a estar registrado. Y obviamente, como parte del negocio, digamos, ¿no? Eh, va a ser registrado, por ende, va a haber una tabla llamada matrícula. O sea, un proceso de matrícula para que un alumno se registre en un cierto curso. Y es esa tabla intermediaria, ¿no? Y aquí buscamos al alumno 11, ahí está, aparece en dos registros. ¿Y qué nos indica estos dos registros? Que tiene matrícula en dos, ¿qué? En dos cursos, ¿no? ¿En qué cursos está matriculado hasta el 1? Ahí buscamos, ¿no? En el 123 y en el 333. ¿En qué cursos? En Excel y en Python. Entonces, de esa forma, vean ustedes que estoy relacionando dos tablas mediante una tabla intermedia. Esta tabla intermedia también va a ser más adelante, dentro del modelo físico, también va a tener que estar implementada para que justamente siga esta forma de este diseño y que justamente ese diseño es la forma más correcta y adecuada e idónea de colocar dentro de nuestro sistema propiamente dicho. ¿Ya? Entonces, puede haber, digamos, ¿no? Otro ejemplo de pedidos y productos. ¿Ya? Son ejemplos que son muy usados. Digamos, ustedes hacen un pedido dentro de una aplicación, ¿no? Hacen un pedido. No solamente ustedes pueden hacer pedidos, también pueden ser otros usuarios. Entonces, no uno, sino muchos usuarios pueden pedir no solamente un producto, sino muchos productos. Por ende, la relación debería ser entre pedidos y productos, debería ser muchos a muchos. ¿Ya? Ahora, para plantear eso, evidentemente es un tipo de relación un poquito que hay que tener cuidado. Entonces, para que ustedes generen ese trámite de pagar, ¿no? Eh, hay de por medio una tabla. Si ustedes van a obtener ese producto, obviamente que tienen que pagar. Entonces va a haber una tabla no sé, del nombre boleto de pago, ¿no? O proceso de pago, o monto a pagar, qué sé yo. El nombre de la tabla no va a ser tan digamos, necesario en el aspecto de que debe ser o debe cumplir estrictamente lo que tratas de llegar a hacer, pero es lo más recomendable, ¿no? Por ejemplo, si en esa tabla tú lo llamas nada más transacción, ¿no? Para alguien externo que le pasas tu base de datos, a lo mejor no lo entienda. Entonces, lo ideal es que esa nueva tabla que vayas a crear tenga un nombre que sea adecuado a lo que quiere o lo que estás buscando, ¿no? No sé, que se llame boleta de pago, ¿ya? Entonces, esa tabla de boleta de pago va a tener justamente esos registros de qué producto has comprado y tal vez quién es el usuario, ¿no? O usuarios. ¿Ya? Para rápidamente
a algún operador o alguien que está dentro de la administración, a lo mejor quiere hacer un rastreo, ¿no? De qué productos tal vez están siendo consumidos más o qué clientes más están consumiendo cierto producto. Son ciertas, digamos, ¿no? Cierta información que después de ese almacenamiento, ¿no? Va a ser obtenida para qué? Para tomar una decisión en base a ello. Ya, pero eso es otra cosa. A lo que quiero llegar es que justamente va a servir esa tabla intermedia para conectar nuevamente los pedidos con los usuarios. Ya, esa es la lógica que ustedes deben de seguir al momento de que planteen ciertos modelos. Ya, entonces repasemos, ¿no? Uno a uno, que no importa dónde vas a colocar tu llave foránea. En uno a muchos, importa dónde, que tenga mayor peso, ¿no? En este caso, en la tabla que tenga muchos. Y en de muchos a muchos, necesariamente se tiene que crear una tabla adicional a la otra para generar una integridad de la base de datos. ¿Ya? Ahora, ya que mencioné esa parte de la integridad de la base de datos, otro concepto que también forma parte dentro del modelo lógico y fundamental, la verdad, bajo los estándares de calidad y las buenas prácticas, es tener no solamente énfasis en eso, sino a lo que ya habíamos hablado en la sesión anterior también, que era la normalización de la base de datos. Ya, esa normalización de base de datos es, digamos, ¿no? Fundamental cuando se quiere formar una base de datos que sea concisa, estricta, robusta y que más adelante tal vez puedes hacer incluso mantenimientos al sistema, que es lo que realmente se hace, ¿ya? Entonces, vamos a definir esa normalización, que es un conjunto de reglas que utilizamos y que van a estar sintetizadas como un proceso que es centrado en el modelado de la base de datos. Obviamente va a ser de interés. A lo mejor ustedes quieren centrarse en un modelo y un negocio específico, qué sé yo, por eso es de interés, que mediante a la descomposición de las relaciones ya presentes dentro de la base de datos, este proceso busca anomalías. Es decir, para proteger los datos, como para hacer que la base de datos sea más flexible, al eliminar que la redundancia y las dependencias incoherentes. Ya, justamente estas cosas son las que se busca evitar. No solamente ya viendo los tipos de relaciones, sino ya implementando a una normalización. Todas estas cosas que se han mencionado como anomalías, ¿no? Tener o evitar redundancia es justamente proteger la integridad de la base de datos. Ahora, lo que buscamos es que evitar, ¿no? Ciertas alteraciones en cuanto al proceso de mantenimiento o actualización de la base de datos que más adelante se van a ver, porque si ustedes recuerdan, dentro del ciclo de vida del armado de la base de datos, ¿no? Esta es justamente, a ver, aquí lo tengo, a ver, aquí lo tengo, justamente aquí tengo todos los papers que habíamos visto y repasado también, aquí está, ¿ya? Aquí está el ciclo de vida de la base de datos que habíamos visto. Y justamente aquí en la parte de implementación es donde se puede hacer justamente esos cambios llamados mantenimientos de la base de datos. Y que como ya les he dicho en la sesión uno, si es que esa base de datos no es concisa, no es sólida, cuando llegue a este nivel o esta etapa de todo el ciclo de la base de datos, eh, puede pasar que esa base de datos sea errónea o cuando se hace el mantenimiento arroje tal vez errores, se empieza a mezclar la data, surgen inconsistencias, todas esas cositas llamadas anomalías y que afectan sobre todo la integridad de la data. Ahora, esto a ustedes tal vez no le va a perjudicar, pero para la empresa como tal sí. Claro, ustedes más adelante van a ser empleadores y todo ello, claro. Pero si ustedes cometen un error fatal en este aspecto, la empresa va a perder no solamente, ¿no? Tiempo, sino dinero. Mucho aspecto importante tienen en ello, porque, perdón, tienen muy importante ello en ciertos aspectos, porque a lo mejor ustedes ya simplemente lo despiden, ¿no? Pero la empresa está perdiendo y lo que toda empresa quiere es ganancias y no pérdidas. Entonces, es un detalle importante que tienen que tener en cuenta también. Ya, listo. Entonces,
Ahí vemos también parte del ciclo de vida de la base de datos. Y después pasa la captura, ¿no? Ahí está, donde se ve ya la calidad de datos que va a ser introducida. Ya, reanudando entonces, a ver dónde me quedé. Estaba aquí, ahí estaba aquí. Ahí está. Ahora, dentro de la normalización de la base de datos existe siete, ¿ya? Siete reglas o siete normas que se siguen si es que se quiere llegar ya a un nivel top, ¿ya? Un nivel top de normalización. Pero mayormente los que se usan es las tres primeras, ¿ya? Con las tres primeras bastan y es lo que realmente van a hacer ustedes cuando lleguen al curso de base de datos para el séptimo siglo, sexto siglo, en su curso de base de datos. Entonces, vean ustedes que, aparte de mencionarles ciertas cosas, ¿no? Les estoy indicando de qué se va a enfrentar a los cursos que vienen, porque entiendo que ustedes están en tercero o cuarto siglo, algunos en segundo, creo yo. Pero los que ustedes están presentes ahora, ¿ya? Bueno, van a tener la dicha de tener ese aspecto, ¿no? Esa información, y que, como les digo, ¿no? Los profesores le van a pedir que hagan su base de datos desde cero, van a armar un proyecto como tal dentro del curso, van a pasar por el modo conceptual, van a presentar sus diagramas, y los profesores le va a decir que hagan, tal vez le va a dejar como tarea que hagan ciertos gráficos de bloque conceptual, de ejercicios en clase, ¿no? O laboratorio, que es lo normal. Y que muy aparte de ello, van a plantear ustedes su propio modelo en base al negocio que van a analizar. Después, ese modelo conceptual va a pasar al modelo lógico, teniendo en cuenta los tipos de relaciones que ya hemos visto, y que va a llegar al punto de que le va a decir, ya, es hora de que ustedes van a normalizar justamente la base de datos que están haciendo como proyecto. Y aquí es lo que tenemos, ¿no? Tenemos la primera forma general, perdón, la primera forma normal, que es la 1FN, y la segunda forma normal, que es la 2FN, y la tercera, 3FN respectivamente. Ya, son estas tres que le va a pedir dentro del curso también. No solamente para base de datos 1, sino también para base de datos 2. Pero entonces veamos en qué consiste estas formas normales y por qué nos piden dentro de los, tal vez, de los estándares y como parte también del curso que van a seguir. Entonces, ahí mencionando, a ver, antes de entrar a las partes de las formas normales, ¿sí? Quiero saber si es que alguien tal vez tiene una consulta, una duda, normal siéndose libre de, de preguntar, ¿sí? Hay a lo mejor Elizabeth, Gabriel, Juan, Nick, ¿todo bien? A lo mejor estoy yendo muy rápido, ustedes indíquenme. Ahí está. Sí, 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 claro, sí. O sea, sí, eso es lo que va a suceder, ¿ya? No muchas veces van a profundizar, e incluso le van a decir que ustedes van a investigar, trabajar tareas donde ustedes van a tener que buscar la forma ustedes mismos, ¿no? Buscando en videos, así. Ya eso es parte ya de la universidad. Y los profesores también, ¿ya? Bueno, no hablando más de eso, pero es lo que va a pasar. No solamente en este curso, sino en varios cursos, la verdad. Es, eh, tal vez, ¿no? Bueno, dices que vas a la universidad a aprender, pero al final tú vas a aprender solo, ¿no? Sí, lógico. Ya. Entonces, ya viendo esta primera ya forma normal, ¿no? Vamos a ver en qué consiste, donde decimos, ¿no? Que para iniciar justamente este proceso de normalización de la tabla, nosotros vamos a decir que, primero, dentro de la tabla inicial, o tal vez una tabla mezclada, donde están todos los atributos, ¿no? Vamos a buscar una atomicidad. ¿Ya? ¿En qué consiste esta atomicidad de la base de datos? Y es que cada columna, como dice ahí, cada columna de la tabla debe contener valores atómicos o indivisibles, ¿ya?
es otra forma también de mencionarlo, donde no debe haber columnas que contengan conjuntos, listas o valores repetidos. Ya, hasta ahí. Eh, Me puedes decir, ¿no? No te estoy entendiendo. Ya, normal, no te preocupes. Vamos a ver esta parte aquí de la atomicidad primero. Vean ustedes que tengo una tabla, ¿no? Una tabla de cualquier persona, una entidad, una persona, ¿no? Ahí tenemos esta tabla de ID con campos ID, su llave primaria, su primer key, nombre y teléfono. Ahora, puede pasar, ¿no? A lo mejor ustedes tienen no solamente registrado un número telefónico, sino también dos o tres, qué sé yo. Yo, por ejemplo, tengo registrado dos teléfonos celulares, ¿no? De que dentro de la tabla, por supuesto que tal vez se puede cometer el error de poner dos números telefónicos, ¿no? Como está aquí en este primer registro o primer tuple. ¿Para qué? Para el de uno de nombre Juan, y que tiene estos dos teléfonos. Para el registro o tuple de Ana no hay ningún problema porque ahí está solamente un número telefónico, ¿no? Pero lo que se busca en cuanto a la atomicidad es que evitar eso de aquí, ¿ya? Eso de aquí. Queremos que estos datos, o este, justamente, este registro de teléfono de Juan, sea atómico. Cuando digo que quiero que sea atómico, es que solamente esté uno, ¿no? Un registro, ¿ya? ¿Y qué implicaría eso? Que solamente esté un número, cualquiera de los dos, ¿no? Solamente uno de ellos. Entonces, buscaríamos ponerlo de esta forma, que a lo mejor dentro de la empresa, no sé, de Entel, claro, qué sé yo, al momento de revisar su base de datos y ver todos los usuarios que tiene, justamente encuentra un usuario llamado Juan, de ID1, que a su nombre está registrado dos teléfonos celulares. Ahí está. Entonces, buscamos esta atomicidad, ¿ya? Dentro de un registro, para que la data, al momento de hacer una consulta dentro de un gestor de base de datos, no genere inconsistencias y tampoco errores, ¿ya? Y propio ya parte de los estándares de normalización. Entonces, eso es lo que se busca, ¿ya? Se busca tener una atomicidad o el dato sea indivisible. Ahí está. Otro ejemplo vendría a ser, por ejemplo, ¿no? Si a lo mejor dentro del nombre aquí estuviese otro nombre, no sé, Juan Martínez Gutiérrez, qué sé yo. Pero a lo mejor tú quieres segmentar no solamente por nombres, sino también por apellidos, ¿no? No quieres un campo de nombres, quieres un campo de apellido paterno o apellido materno también. Ahí ya también podrías hacer una atomicidad de la base de datos, ¿verdad? Si es que tu sistema estás proyectado a ese tipo de campos, ¿no? Atributos, podrías atomizar ese datos. ¿Y cómo partes? Justamente viendo las reglas, ¿no? De la formalización, dentro de la normalización, perdón. Ya, entonces este es el primer punto importante, ¿ya? Que dentro de las tablas debe ser o debe existir una atomicidad. Ahora, lo siguiente vendría a ser una eliminación de datos duplicados. ¿En qué consiste esto? ¿No? Que cada fila debe ser única, ojo, única, y cuando decimos que cada fila debe ser único, ¿a qué nos referimos? A ver, los leo. ¿A qué nos referimos que cada fila o registro, ¿no? O tupla debe ser único, ¿no? ¿Qué debe de cumplirse necesariamente para que un registro sea único? A ver, los leo. Ya, claro, ¿no? Ahí está. Justamente es lo que les había mencionado, pues, ¿no? Para tener que cada fila o cada registro
cada tupla sea única, debe contar con ese campo especial, ese atributo especial llamado primary key. Ya, ahí está. Y que justamente para todas las tablas es importante que si ustedes ven una tabla que no tiene una llave primaria, un ID, un identificador, ustedes inmediatamente lo van a colocar. ¿Ya? Así no formen parte, digamos, ¿no? de un ejercicio que ustedes están teniendo, ¿no? O si su profesor les ha dicho, no, resuelve este ejercicio, ya, plasma el modelo conceptual, lógico, ya, ustedes inmediatamente le van a poner un ID. Ahora, como parte ya de esta eliminación de los elementos duplicados, esto generalmente se logra mediante ¿qué? Una idea primaria, justamente como lo he dicho, ¿no? Ahí está. Ahora, veamos aquí este ejemplo de eliminación de elementos duplicados, ¿no? De registros duplicados. Aquí tenemos nuevamente esta tabla de nombre, apellido, teléfono como campos. Vean ustedes que aquí se repite, pues, ¿no? Se repite Juan Pérez, ahí está. Estos registros, el mismo que está al final. Si ustedes comparan también el número telefónico, son el mismo, ¿ya? Cuando alguien externo, ¿no? O propio de la empresa, qué sé yo, quiere hacer una búsqueda justamente, ya ahí va a tener problemas. Entonces, lo que les mencioné es que apenas vean ustedes una tabla, van a poner un ID. Y justamente ahí nótese que ya se elimina un dato, una fila duplicada, e inmediatamente al poner ¿qué? Un ID. Ahí está. Entonces vean la diferencia notoria de eliminar datos duplicados solamente con qué? Con un ID. Y asegurar que toda tabla debe tener una llave primaria. Ahí está. Algo que también se puede mencionar que tal vez se puede comprobar, ¿no? Que los valores de cada columna sean del mismo tipo. ¿De qué forma? Bueno, yo no he puesto necesariamente un ejemplo porque mayormente no se ve, pero a lo mejor en la tabla, ¿no? Tenemos, no sé, a lo mejor este cliente tiene un saldo, digamos, ¿no? En su tarjeta, ¿no? Y tenemos aquí un campo de saldo actual, que sé yo. Entonces, es conocido que no solamente existe un saldo en soles, sino también en dólares, ¿verdad? Entonces, a lo mejor hay una mezcla entre soles y dólares, qué sé yo, y ya se puede, tal vez, ¿no? Mejorar ese aspecto al tener un tipo de moneda especial, ¿no? U otro ejemplo también, si es que se plantea un tipo de carácter o tipo cadena, ¿ya? Dentro de una tabla, cuando quieres plasmar un tipo numérico nada más, ¿ya? Es otro aspecto. Eso ya se vendría a ser tipos de datos, ¿ya? Que más adelante también lo vamos a ver. Dentro de un rato ya vamos a ver ese aspecto. Pero más o menos en ese sentido va. Ahora, ya pasando ya a la segunda forma normal, ¿qué es lo que primero deben ver ustedes? ¿Ya? Es secuencial realmente. Primero debe cumplir la primera forma normal para que se pase a la segunda. Es obligatorio. ¿Qué más? Debemos de que eliminar ciertas dependencias parciales. ¿En qué consiste estas dependencias parciales? Y es que justamente dentro de las tablas puede surgir que cada columna no clave debe depender, ojo, debe depender de la clave primaria. Repito, cada columna no clave debe depender de la clave primaria en su totalidad y no de una parte de ella, que esto implica principalmente a las llaves primarias compuestas. ¿A qué se hace referencia o a qué hace referencia esta parte de dependencias parciales? A ver, vamos a ver un ejemplo entonces. Vean ustedes aquí esta tabla, ¿ya? Nuevamente, ¿no? Digamos, una tabla de producto que si ustedes se fijan, ¿no? Aquí hay un campo de orden, que se llama, ¿no? Un proceso de orden para tener un producto, ¿ya? Una orden. Ojo, pero es una idea, ¿no? Y también tiene el ID del producto, el nombre del producto y la cantidad que tal vez va a ser adquirida de ese producto. Y que dentro de ello, como parte de las dependencias parciales, nótese que aquí, por ejemplo, el nombre del producto no tiene nada que ver con qué.
con el orden, ¿verdad? O sea, el pedido o el número del pedido no tiene nada que ver con el nombre del producto y tampoco con las cantidades que tal vez se pueda adquirir ese producto. Entonces, estas dependencias, ¿por qué se dice que son parciales? ¿Ya? Y es que solamente dependen de qué? Del nombre, perdón, del ID del producto, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, lo que ustedes van a hacer es ver quién es el ID de esta tabla. Ya tenemos dos ID. Tenemos esto y esto que ustedes pueden decir, ¿no? A lo mejor es un ID compuesto. Ojo, es un tipo de consulta que también van a enfrentar. Los famosos ID compuestos. Ya, a ver, creo que para que usted me entienda del ID compuesto, ya lo habíamos visto ya también la sesión pasada cuando estábamos haciendo un modelo conceptual. ¿Se acuerdan de los estantes? Sí, de los estantes que aquí nos mencionaba que... Ahí está, ¿no? ¿Se acuerdan esto? Cuando hacemos el diseño de este modelo conceptual, nos decía, ¿no? Que el ID del estante estaba determinado por el número del vacío y también de la altura del mismo. Entonces, esto ya vendría a ser un ID compuesto, ¿no? No solamente depende de la altura, sino también del vacío. ¿Ya? Este es un ID compuesto. ¿Ya? Pero justamente aquí en la parte de la segunda forma normal, como estamos viendo aquí, y en este ejemplo, ya ustedes pueden pensar, a lo mejor es un ID compuesto, pero no, ¿no? Hago un análisis, ¿no? Que este es el nombre del producto, ¿de quién depende? O a quién, a quién digamos, ¿no? Le es importante saber, al orden del producto o al ID del producto. Obviamente, como forma parte de un producto, ¿no? Si es que un almacén, una empresa no está segmentado sus productos por ID, ¿no? A lo mejor dentro del sistema no puede tampoco identificar qué nombre va a tener ese producto. ¿Ya? Entonces, necesariamente va a depender del ID del producto. Ahora, este otro atributo que es de la cantidad, ¿a quién o de quién dependería? Del orden, o sea, del número de pedido, ¿no? El famoso número de pedido que cuando tú haces un pedido en una aplicación, que sea Temu o AliExpress, qué sé yo, te figura ahí número de pedido, ¿verdad? Ya, entonces, ¿de quién depende? ¿Esta cantidad de quién depende? ¿Del orden del producto o del producto como tal? Depende, depende de qué, del orden del producto, ¿verdad? Entonces ahí te das cuenta ya. ¿Por qué depende del orden del producto? Porque a lo mejor dentro de la boleta de pago, ¿no? Te sale qué producto has comprado y qué cantidad has comprado. Ahí está. Entonces ya hay una dependencia parcial, ¿verdad? Esto depende de este y este depende de este. Ahí está la dependencia parcial. ¿Y cómo es la solución para ello? Lo que te dice la normalización de la base de datos, te dice que, uy, vas a evitar eso. ¿Y qué alternativa se plantea? Se plantea que vas a separar por otras tablas o vas a separar atributos en otras tablas. Veas esta tabla, ¿no? Donde tenemos aquí el orden, el producto, el ID respectivamente y la cantidad. Ya, este vendría a ser ya lo que sería una tabla de boleta, ¿verdad? Donde dentro de esa boleta está el número de pedido o el orden de pedido, ¿no? El ID del producto, ¿no? Para identificar qué producto has comprado y sobre todo la cantidad, ¿ya? Y otra tabla, ¿para qué? Para tener justamente el ID del producto y así saber qué nombre tiene ese producto. Ahí está. Entonces, esta tabla ya es relacional, ¿verdad? Porque mediante este orden de pedido, ¿no? Obviamente ya sé la cantidad, pero quiero saber qué producto es este, ¿no? ¿Qué producto tiene ID 1? ¿Y qué producto tiene? A lo mejor tiene, digamos, ¿no? Es un widget. Aquí en el segundo, ¿no? Y de producto es un gadget. Es digamos, ¿no? Un componente alternativo, qué sé yo, de celular, de computadora, qué sé yo. Ya, entonces, esta es la forma en cómo se plantea. ¿Ya? Eh, Mayormente lo van a enfrentar dentro de su modelado, y es lo que también le va a pedir su docente a cargo. Ya, ahí está. Eso es lo que sería eliminar dependencias parciales. Listo. No se olviden de necesariamente de empezar por la primera forma normal para seguir con esta segunda forma normal. Ahora sí, pasemos a la tercera forma normal, que esta es la última, ya, en la cual nosotros nos va a pedir también. Y necesariamente hay que pasar por la segunda forma normal para que, eh, para que se cumpla. Como les digo, es secuencial, ¿ya?
para pasar de la primera a la segunda, hay que cumplir primero la primera, de la segunda a la tercera, ahora tiene que cumplirse la segunda, ¿ya? Ahí está. En esta tercera forma normal, hay que eliminar no solamente ahora ya las dependencias parciales, sino también las dependencias transitivas. ¿Y en qué consiste estas dependencias transitivas? No dice que aquí que las columnas no clave deben depender solo de la clave primaria y no de otras columnas no clave. Ya, ahí también ustedes pueden decir, ¿no? No le entiendo tanto, no sé a lo que se refiere con dependencias transitivas. Ya vamos a verlo en un ejemplo. Ahí tenemos ahí una tabla. Y nótese primero los campos que tienen cada uno de ellos. En la primera, que es evidentemente una tabla no normalizada, tenemos el ID de un estudiante, el nombre de un estudiante, el ID del curso, el nombre del curso y el profesor a cargo. Ahí está. Claro, con su registro respectivo, ¿no? Ya está llenado. Pero, ¿qué problemas nosotros podemos presentar o qué problemas se presentan aquí dentro de qué? De las dependencias transitivas. Sucede que, digamos, ¿no? El curso, ¿ya? El nombre del curso depende de quién. Depende del ID del curso, ¿verdad? ¿Cómo yo sé qué ID o qué nombre pertenece a qué ID, ¿no? O viceversa, ¿no? Digamos, yo tengo un curso de ID 104, pero ¿cómo sé cuál es el nombre? Obviamente tengo que asignarle un nombre dentro de una tabla de cursos. ¿Ya? Por eso es que depende necesariamente el nombre del curso del ID. Ahí está. Pero justamente este nombre del curso no depende de quién, del estudiante, ¿verdad? Ahí nuevamente ustedes pueden darse cuenta que existe dos IDs y que a lo mejor pueden decir, oh, puede ser una llave primaria compuesta, ¿no? Pero remarco, ¿ya? Remarco. El nombre del curso depende de qué? Del ID del curso, pero no depende del ID del estudiante. Ahí está. ¿Qué otros problemas se pueden presentar en esta tabla no normalizada? Podemos también mencionar que aquí dentro el nombre del profesor, claro, puede depender, y es que también depende, ¿no? Depende del nombre del curso. A lo mejor se quiere identificar qué profesor es el que está dictando ese curso, ahí también su ID, pero no necesariamente este ID, este nombre del profesor depende del estudiante, ¿verdad? Ahí está. Entonces, nótese estas dependencias transitivas, ¿verdad? ¿De qué formas a veces también pueden encontrar información? A veces, cuando ustedes buscan información, lo llaman como tabla A y B también. Ya, a veces también lo van a encontrar de esa forma, si quieren investigar un poquito más. A ver, lo voy a copiar ya. Voy a abrir un Paint, porque también lo suelen explicar de esta forma. A ver, voy a abrir un lápiz, ahí está. Listo. A ver, digamos, se tiene una columna A y B, ¿no? Eso es lo que va a buscar. Ya, tenemos una columna A y B. Ahí está. Yo le estoy asignando eso, ¿no? Ya. Ahora, ustedes, como les dije, el ejercicio, ¿no? Es esto, ¿no? Tener la identificación de qué? De los códigos y de estudiante y de cursos, puedo decir, ya. Este nombre del curso, yo lo estoy llamando A, ¿no? Cuando yo hago la dependencia, puede decir que el nombre del curso depende del estudiante, no, ¿verdad? Ahora, el nombre del profesor depende del estudiante, no. Ya, ahí está, ya voy eliminando la dependencia. Ahora, voy a cambiar nuevamente de color, voy a ponerlo aquí, A y B. Ahora, el nombre del curso depende de qué? Del ID del curso. Ajá, sí depende, ¿verdad? Pero el nombre del profesor depende del curso. Esto tampoco no, ¿verdad? O a lo mejor sí, ¿no? Sí, sí depende, ¿ya? Entonces, el error está aquí arriba, pues, ¿no? Que este sí depende, ¿no? Este sí depende, perdón, del, del estudiante, ¿no? No, perdón, del curso del IDE, ¿no? Del curso.
Ese sí depende. Ese también, pero no depende de qué, del estudiante. Ahí está. Fíjense, yo he puesto de rojo porque no depende, y de aquí, ¿no? Lo trato de poner de distintos colores, porque sí depende de qué, del día del curso. Ya, ahí está, de este. La dependencia entonces está clara, ¿no? Existe una dependencia transitiva. A veces lo van a encontrar también con explicaciones así de A y B, que depende de ciertas columnas, que sea, y de esa forma lo pueden entender. Ya, entonces, ¿cuál es la solución que se puede plantear en este aspecto? Nuevamente, habría que segmentar toda esta tabla inicial y partirla en tres tablas. Siempre hay que partir tablas dependiendo del ID, ¿ya? Dependiendo del ID. Por ejemplo, en el ID del estudiante, ¿quiénes van a tener que ser conformadas? Aquí le estoy poniendo que es importante que tenga que el nombre del estudiante, obviamente, ¿ya? El nombre del estudiante. También, por parte del ID del curso, que debe tener, obviamente, el nombre del curso y el profesor que va a dictar. Y otra tercera que va a buscar conectar entre esas dos tablas. Y que simplemente es la tabla que almacena los IDs de cada uno de esos. ID del estudiante e ID del curso. Ahí está. Entonces he eliminado también una dependencia transitiva de esa forma. Ahí está. Entonces eso sería todo realmente. Aparentemente es fácil, pero va a haber tal vez ciertos sistemas o ciertos ejercicios que le van a plantear donde sí va a ser un poquito dificultoso tal vez. Van a pasar por la primera nuevamente, ¿no? Van a hacer una atomicidad, datos duplicados. Van a comprobar. Allá. Y la cuarta forma ya, si metemos número de aula, ya llegamos a la cuarta, ¿verdad? No, sino es que va a depender sobre todo, digamos, ¿no? Si ustedes meten el número del aula, esto ya vendría a ser otra tabla, ¿ya? A lo mejor, si estamos hablando aquí de en esas tablas, ¿no? No solamente tenemos estudiantes, no solamente tampoco tenemos cursos. Al igual como pasa en la universidad, ¿no? Dentro de la FISI somos estudiantes, obviamente, tenemos cursos como estudiantes, pero también tenemos salones, ¿no? Y esos salones tienen un código en especial, la 101, 102, 103, 101 nuevo pabellón, 101 antiguo pabellón. Ya, nótese que eso ya va a ser otra nueva tabla y que no necesariamente con ese otro dato se podría llegar a la cuarta forma normal. Ojo, sí podemos llegar a la cuarta forma normal, pero como les dije, a ver, aquí mejor voy a compartir todo el material de formas normales. O sea, realmente podemos llegar hasta la séptima forma normal, ¿ya? Pero como les digo, lo que le va a pedir en la FISI es hasta la tercera nada más. A ver, aquí voy a buscar información. Y es que, mira, si buscan ustedes información también en Microsoft, ¿ya? Microsoft también hace indagación hasta la tercera nada más. Aquí lo voy a compartir. Ahí está. Esa es la información actualizada de Microsoft, ¿ya? Ahí lo voy a buscar, mira. Está actualizada el 6 de junio del 2024. Microsoft también hace hincapié hasta no solo la primera, está la segunda, la tercera, y también dice, ¿no? Otra forma normal. Dice la cuarta forma también llamada con formal voice, ¿no? La quinta forma existe, pero rara vez, ojo aquí, mira, rara vez, a ver, aquí está, ¿no? Pero rara vez se consideran en un diseño real. Ahí está. Si no se aplican estas reglas, en el diseño de la base de datos puede ser menos perfecto, pero no debería afectar la funcionalidad. ¿Ya? Ahí está. Pero quédense con esto, ¿no? Pero rara vez se consideran en un diseño real. ¿Qué quiere decir? Que también en el aspecto laboral, ¿no? Casi nunca llegan también hasta a esa parte. Eh, por eso es que les digo, no es que no sea importante, sino que a nivel laboral y práctico no se llega tampoco. Y esta información está actualizada, ¿ya? Está actualizada. Y vean ustedes, ¿no? El 6 de junio de este año, recientemente, ¿no? Hace 24 días nada más. Y toda la información que ustedes busquen, ¿ya? Mayormente, por ejemplo, aquí este bootcamp de FreeCodeCamp también hace hincapié hasta la tercera nada más. Ajá, claro, ¿no? Casi nunca se pasa hasta la tercera.
¿Qué requisitos deberían ya cumplirse para llegar a la cuarta fórmula? Ya, claro, simplemente buscamos. Yo, por ejemplo, si soy así sincero, realmente no he llegado hasta la cuarta fórmula porque tampoco me han pedido y tampoco sé realmente, ¿ya? Tampoco sé realmente qué es lo que piden los requisitos. Pero si nosotros lo buscamos, ahí está, ¿no? Información siempre se divaga en internet. Ahí está, la tercera. Eh, por aquí tal vez podemos encontrar la cuarta. ¿Mm? U otro blog mucho más específico, ¿no? O si no, simplemente meterle un chat GPT, ¿no? No hay ningún problema, ¿sí? Los profesores dentro de nuestra universidad ya nos recomiendan, ¿no? El uso de la inteligencia artificial, obviamente, propios ¿para qué? Para el aprendizaje, ¿no? Voy a buscar a ver qué requisitos debe de cumplir para la cuarta forma normal dentro de la normalización de la base de datos. Y ahora voy a compartir, un momento. Ahí está, voy a buscarlo. Voy a compartir ya. Ahí está, un momento. Voy a aquí dejar de compartir.